Ya tenemos conocimiento de que se suspendió la audiencia. ¿Recuerdan ustedes el caso de la compensación en el sistema de transporte, los llamados Diablos Rojos? Eso ocurrió ya hace más de 10 años, al menos 2 gestiones. En su momento, los expertos, los peritos, destacaron que no hubo delito o lesión patrimonial en este caso. No obstante, siguió adelante el Ministerio Público con una investigación y cerca de 300 o más personas investigadas. Vamos a conversar con el abogado Basilio González, es defensor en este caso. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se suspendió esa audiencia el día de hoy? ¿Cuándo se retoma? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, público televidente. Adair, gracias por la oportunidad. Bueno, mira, en efecto se suspendió la audiencia debido a que todas las personas que participamos como defensa renunciamos a preguntarle a los peritos de la Contraloría General de la República, como bien lo dijiste tú, de uno de los peritajes realizados, porque aquí se realizaron 2 peritajes, cuando eso no se ve de ninguna manera en la ley patria, toda vez que la ley 32 de 1984 y nuestra Constitución Nacional, en los artículos 280 a 281, establecen específicamente que es la Contraloría General de la República la que tiene encomendado única y exclusivamente realizar estos peritajes. Pero en el año 2014, noviembre del 2014, se realizó un peritaje sobre estas compensaciones de los buses que se habían venido dando desde el 2010 hasta el 2014, y pues la Contraloría General de la República arribó a la conclusión de que no existía una lesión patrimonial al Estado. No obstante, con la entrada al gobierno de la administración de Juan Carlos Varela y la procuradora Kenia Porcel, decidieron hacer una nueva auditoría, que esto es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, y en el año 2018 pues arrojó esa auditoría que sí había una lesión patrimonial al Estado, pero una lesión patrimonial al Estado que es contraria a derecho, porque ellos querían expropiar los buses, en este caso los cupos de esos buses que se le llama concesión, sin reconocerle la compensación a las personas que por más de 40, 50 años tenían estas concesiones, que lo habían hecho una forma de vida. Lo habían hecho una forma de vida, te digo, porque contrataban personas que le llamamos nosotros palancas, pavos. Estas personas tenían que entregar una cuenta a los dueños de las concesiones, y con estos cupos o esta concesión iban estas personas a financieras, a los bancos, al Banco Nacional en muchos casos, a pedir préstamos para poder tener un bus y poder dar y prestar el servicio por la concesión que se le había dado. Esto no lo tomó en cuenta la auditoría que se realizó en el 2018, sí lo tomó en consideración la auditoría del 2014, toda vez que tú no puedes expropiar una concesión o un cupo, en este caso de los taxis, un taxi o de un bus, eso pretexto de que lo quieras hacer sin la debida compensación. Esto sería como vivir en los países donde existen los dictadores, Venezuela, Cuba. ¿Por qué? Porque a estas personas se le tiene que respetar el derecho que tienen, que por más de 40 años venían viviendo de esa forma de vida que se le estaba dando, y pues ellos se le quería expropiar de esa manera. Esto tampoco debió ser nunca un delito, porque esto es un tema eminentemente administrativo, es un tema de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, donde quería recuperar todas las concesiones dadas para posteriormente hacer en especie una privatización o pasarlo al Estado, en este caso pues a Mibus. Eso, según el artículo 3 del Código Penal, pues no podría verse por la vía penal, toda vez que el artículo reza de una manera que más o menos dice que todo acto que se pueda dirimir o conflicto que se pueda dirimir por una rama del derecho que sea distinta a la del derecho penal, pues se instituye la mínima aplicación del derecho penal. Y esto fue lo que debió pasar en esta investigación, más allá de la nulidad que te advertí en primera instancia, que es la que existen
2 peritajes firmados por contralores en turno en diferentes épocas, y eso lo que hace es que nos da valor a que nosotros, ¿para qué le vamos a preguntar a un perito que a nuestro juicio no tiene ningún valor ni razón de ser, porque puede ser que haya hecho esa auditoría amañada? Aquí hay un llamamiento a juicio de 187 panameños trabajadores, panameños humildes, personas que prestaban el servicio de financieras, y estas personas pues están siendo llamadas a juicio, a nuestro juicio, indebidamente, toda vez que viola la Constitución y la ley este proceso. Pero aquí estamos y seguimos adelante esperando a que retornemos el Claro. 24 de junio para seguir en esta audiencia. ¿Qué debe ocurrir entonces el 24 de junio? Eso por un lado, y por el otro, el hecho que usted menciona y que ha sido también constante en otros casos iniciados en la gestión del expresidente Varela, donde peritos, donde expertos en el tema informático, en el tema financiero, también en su momento en otros casos denunciaron cierta coacción o presión para que esos informes pues vincularan a las personas objeto de investigación. ¿Qué tipo de validez tendría esto como prueba? Y también estas personas que están detenidas, algunas, estas familias que como garantía pusieron esos cupos, ¿cómo han hecho frente durante todos estos años a este largo proceso y con tanta gente? Mira, es muy buena tu pregunta. La verdad es que no es por llamarlo de que nosotros los abogados todos queramos verlo de manera técnica y tumbar los procesos por manera de tecnicismo. No es el tecnicismo, es simple y llanamente que existe un artículo en la Constitución, que es el artículo 32, que habla del debido proceso, y tú no puedes tener 2 auditorías de contralorías distintas, porque el día de mañana entonces nosotros podemos pedirle que hagan otra auditoría para ver qué dice el gobierno de turno. Entonces, eso no puede ser. Y estas familias panameñas, humildes familias panameñas y personas de bancos que prestaban para poder comprar esos buses, porque típicamente lo que se hacía era que el que tenía una concesión o el que tenía un cupo, como vulgarmente se le llama, esta persona se presentaba a una financiera o a un banco, y el banco o la financiera le prestaba el dinero para que comprara el bus, y lógicamente que tenía... ¿Qué es lo que le interesa a un banco o a una financiera? El retorno de su dinero. ¿Cuál era el retorno? ¿Cuál era el mecanismo de retorno? Era precisamente la concesión que se tenía para poder brindar ese servicio. Y brindando ese servicio se cobraba y podía pagársele a esta financiera y a estos bancos. Pero de un día a otro se quiso expropiar, quitarle la forma de vida de cientos de panameños, y el gobierno entendió que tenía que compensarlo. ¿Compensarlo de qué manera? Oye, las personas pidieron un préstamo para adquirir un bus. Bueno, entonces tienes que devolverle el dinero o darle el dinero para que esa persona pueda pagar ese bus. Y eso fue lo que se hizo, y nuevamente te repito, esto se trata de una materia administrativa, no un tema penal. Y así como lo dices, han habido muchísimos casos en que por un complejo o una persecución de alguna índole, pues en la administración de Juan Carlos Varela lastimosamente se jugó con nuestra justicia, se jugó con la democracia, y eso hay que pararlo de un momento a otro, porque no podemos seguir en violando principios y derechos fundamentales de personas, porque hoy es a ellos, pero mañana puede ser a nosotros. Ha sido un proceso bastante largo. El próximo 24 de junio, cuando se retome, ¿qué debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es preguntar a los testigos que nosotros llevamos a la audiencia, los testigos que se ha pedido, toda vez que el testimonio, los peritos eran del Ministerio Público y algunos también se habían pedido de forma particular. Ahora lo que va a continuar es los testigos que llevan la parte, la defensa, que también pudiesen renunciar, y si renuncian a los testigos, lo que inmediatamente iniciaría son los alegatos por parte de la Fiscalía, y luego los alegatos por parte de los abogados que pues resulten acusados sus clientes en este proceso. Ahí están las declaraciones del abogado Basilio González. Como siempre, un placer conversar con usted.
como parte de este proceso de rescate administrativo, de compensación del sistema de transporte, en su momento también conocido como los Diablos Rojos, cuando entra en funcionamiento el sistema de transporte Metrobús. Eran más de 300 personas investigadas, al momento son 187 imputados, una investigación de más de 700 tomos y que ha tomado prácticamente ya 10 años. Cuando arranca esta investigación, el perito de Contraloría da a conocer que no existe lesión patrimonial alguna en perjuicio del Estado panameño, sin embargo se ordena otro audito de parte de Contraloría General. Esto pues ha causado mucho rechazo, toda vez que hay familias que están aún detenidas, otras lo perdieron todo producto de esta investigación tan extensa.